Año 2000. Tenía 17 años y creía que el miedo era algo que se podía apagar si uno se hacía el valiente el tiempo suficiente. Me llamo Luis, y hoy, con más de 30 años, puedo admitirlo sin rodeos, muchas de las peores decisiones de mi vida no las tomé por maldad, sino por cobardía. Por miedo a quedarme solo. Por miedo a parecer débil. Por miedo a decir no. Vivía en la colonia San Jerónimo, un barrio pegado al límite industrial de la ciudad, donde las casas se construían rápido y se abandonaban más rápido todavía. Calles mal iluminadas, bardas con alambre de púas, perros flacos durmiendo bajo carros oxidados. Ahí crecí, ahí aprendí a caminar con cuidado, a no mirar de frente a quien no debía, a guardar silencio cuando algo no cuadraba. Mis padres trabajaban todo el día. Mi papá en una fábrica de autopartes, mi mamá limpiando casas al otro lado de la ciudad. Yo pasaba demasiado tiempo solo, y eso me hacía presa fácil para quien supiera empujarme un poco. Así fue como terminé juntándome con Ángel y Samuel. Eran hermanos. Ángel tenía mi edad y estudiaba conmigo. Samuel era 3 años mayor, ya había dejado la escuela y vivía de trabajitos, como él los llamaba. En realidad, vivía de robar, vender cosas ajenas y meterse en problemas que siempre parecían rozarlo sin atraparlo del todo. Ángel era flaco, nervioso, siempre mirando a todos lados. Samuel, en cambio, era alto, ancho de hombros, con esa sonrisa confiada de quien cree que el mundo le debe algo. Donde Samuel mandaba, Ángel obedecía. Y donde Ángel dudaba, Samuel empujaba. Yo era el tercero. El que seguía. Al principio eran cosas pequeñas. Rayar una pared. Romper una luminaria. Meterse a un parque cerrado de noche. Yo no quería hacerlo, pero tampoco quería ser el cobarde del grupo. Samuel lo sabía. Sabía exactamente dónde apretar. ¿Qué? ¿Te dio miedo o qué? Decía, sonriendo. ¿O le vas a ir a decir a tu mamá? Y yo iba. Siempre iba. La noche del hospital empezó igual que todas las demás, con una idea estúpida lanzada como broma y aceptada demasiado rápido. El Hospital San Marcos llevaba cerrado más de 10 años. Estaba al borde de la ciudad, casi tragado por la maleza, con un cerro bajo a un lado y una avenida vieja al otro. Había sido hospital general, luego maternidad, luego lo cerraron por remodelación. Nunca volvió a abrir. Todos sabían cosas del San Marcos. Que ahí se habían cometido negligencias. Que bebés desaparecieron. Que una enfermera se había quitado la vida. Que por las noches se veían luces donde no había electricidad. Historias. Eso creíamos. Samuel fue el que lo propuso. Ahí adentro todavía debe haber equipo, dijo una tarde, sentados en la banqueta. Camillas, proyectores, cables de cobre. Eso vale lana. Ángel dudó. Dicen que está vigilado. Samuel soltó una risa seca. Eso dicen de todo. Nadie cuida a esa madre. ¿Quién va a querer quedarse ahí de noche? Yo sentí un nudo en el estómago apenas escuché el nombre del hospital. No es buena idea, dije. Ese lugar está raro. Samuel me miró, ladeando la cabeza. ¿Raro? ¿O te da miedo? Silencio. Yo paso, intenté decir. Samuel se levantó. Entonces tú sabrás si sigues siendo parte del grupo. Y así, como siempre, terminé yendo. 11:30 de la noche. Saltamos la barda trasera del hospital cerca de las canchas deportivas, donde la malla ya estaba vencida. La luna apenas iluminaba la fachada principal, un edificio gris de 3 pisos, con ventanas rotas como cuencas vacías. El aire olía a óxido, humedad y algo más, algo viejo. Cada paso hacía eco. Mis tenis crujían sobre vidrios rotos y hojas secas. El silencio era tan espeso que podía oír mi propia respiración dentro del pecho. No hagan ruido, susurró Samuel. Nos movimos pegados a las paredes. Las puertas principales estaban cerradas, pero una lateral tenía la chapa forzada desde hacía años.
Samuel empujó despacio. El interior del hospital era otra cosa. El olor nos golpeó de inmediato, moho, desinfectante rancio, humedad estancada. Las luces de emergencia colgaban del techo, muertas. El pasillo principal se extendía como una garganta oscura. A la madre, murmuró Ángel. Yo sentí que algo estaba mal antes de que pasara nada extraño. Como si el lugar no estuviera vacío, sino esperando. Caminamos unos metros más, iluminando con linternas baratas. Pasamos por consultorios, salas con camillas oxidadas, pizarrones con fechas de hacía más de una década. Entonces escuchamos pasos. No eran nuestros. ¿Oyeron eso? Susurré. Samuel levantó la mano. Otra vez. Pasos lentos. Arrastrados. Escóndanse. Ordenó. Todo pasó rápido. Samuel corrió hacia el ala de urgencias. Ángel se metió a los baños. Yo me quedé paralizado un segundo, y luego entré a una sala de archivos, empujando una puerta metálica que chilló demasiado fuerte. Me metí detrás de un archivero caído, conteniendo la respiración. Los pasos se acercaron. Y entonces escuché el grito. No fue un grito largo. Fue un alarido corto, roto, de puro terror. Era Samuel. Después, silencio. Corrí sin pensar. Salí de la sala, pasé por el pasillo, escuché algo correr detrás de mí, pero no miré atrás. Llegué al área de la barda donde habíamos entrado. Ángel ya estaba ahí. Llorando. Vámonos, vámonos. Repetía. No era una persona. Salté la barda y corrí hasta quedarme sin aire. Esa noche creí que habíamos sido descubiertos. Me equivoqué. Samuel y Ángel lograron salir minutos después, pero ya no eran los mismos. Ángel dejó de ir a la escuela. Samuel no volvió a salir de su casa. Semanas después, ambos empezaron a ir a la iglesia. Meses después, se fueron del país. Nunca hablaron, hasta años después. Y cuando lo hicieron, supe que lo que vimos esa noche no nos estaba ahuyentando. Nos había marcado. Durante los días siguientes a aquella noche, intenté convencerme de que todo había sido una confusión. Que los pasos fueron imaginados. Que el grito de Samuel fue puro pánico. Que el hospital solo era un cascarón abandonado con mala fama. Pero algo no cuadraba. Samuel, el mismo tipo que se burlaba del miedo ajeno, no volvió a salir de su casa. Ángel, que antes no podía quedarse callado ni 2 minutos, dejó de hablarme. Y yo empecé a soñar con pasillos largos, blancos, interminables, donde algo caminaba detrás de mí sin hacer ruido. A la semana, Ángel regresó a la escuela. No parecía enfermo. Parecía vacío. Tenía ojeras profundas, la piel grisácea, los hombros encorvados como si cargara un peso invisible. Cuando le pregunté qué había pasado esa noche, bajó la mirada. No hablemos de eso, susurró. No la nombres. ¿A quién? Pregunté. Ángel tragó saliva. A ella. Fue la primera vez que sentí miedo real, no adrenalina, no nervios, miedo del que se queda pegado a la piel. Samuel no volvió a aparecer. Me enteré por otros que había empezado a ir todos los días a una iglesia evangélica en la otra colonia. Decían que lloraba durante los rezos. Que pedía perdón a gritos. Eso no era normal. Pasaron meses. La vida siguió, más o menos. Hasta que una tarde, Ángel me buscó. Estaba temblando. Luis, me dijo. Ya no puedo más. Fuimos a sentarnos a un parque. Apenas había gente. El sol se estaba metiendo, tiñendo todo de naranja sucio. Esa noche, empezó. No era un vigilante. ¿Entonces qué fue? Ángel apretó los puños. Cuando entré al baño, sentí frío. No normal. Frío de morgue. Me contó que estaba escondido en uno de los cubículos, con la linterna apagada.
Que escuchó algo respirar. Que una mano helada le tocó el brazo. Pensé que era Samuel haciéndome una broma, dijo. Pero cuando volteé, su voz se quebró. Había una mujer colgada del techo. Sentí que el estómago se me iba al piso. ¿Cómo? ¿Cómo era? Ángel cerró los ojos. Uniforme de enfermera. Antiguo. Blanco, pero manchado. La piel, demasiado blanca. Como si toda la sangre se hubiera ido. Las venas negras marcadas en el cuello. Y los ojos. Abrió los suyos, llenos de lágrimas. No tenía ojos, Luis. Solo huecos. Pero aún así, me estaba mirando. Dijo que cuando gritó, la mujer sonrió. Y que al hacerlo, escuchó pasos corriendo por el pasillo. Samuel. No supe la parte de Samuel hasta años después, cuando ya no había razón para mentir. Samuel se había escondido detrás de una pared derrumbada, cerca de lo que antes fue el área de maternidad. Mientras trataba de controlar la respiración, sintió que algo pequeño le tocaba el tobillo. Pensó que era una rata. Hasta que miró abajo. Había un bebé, me dijo una vez por teléfono, con voz apagada. Salía de una coladera del piso. No gateaba. Se arrastraba. La piel amoratada, los ojos abiertos de más, la boca estirada en algo que no era llanto. Tenía marcas, dijo. Como de inyecciones, y el cordón seguía ahí. El bebé lo miró. Y sonrió. Eso fue cuando Samuel gritó y corrió. La curiosidad pudo más que el miedo. Un mes después, regresé al hospital, de día. No entré. Solo rodeé el lugar. En una de las bardas encontré algo que nunca había visto antes, una placa oxidada, casi cubierta por plantas. En memoria de Elena Márquez. Enfermera jefe. 1978-1994. Investigué. Archivos viejos. Periódicos locales. Chismes de gente mayor. Elena Márquez había trabajado en el hospital durante años. Era respetada. Callada. Hasta que empezaron los rumores. Acoso. Amenazas. Turnos forzados de noche. Pidió ayuda. Nadie la escuchó. Un día no regresó a casa. La encontraron colgada en uno de los baños del hospital, el mismo que describió Ángel. El caso se cerró como suicidio. ¿Y los bebés? La maternidad del San Marcos también tenía historia. Durante los últimos años antes de cerrar, hubo denuncias por negligencia. Bebés que nacían muertos. Expedientes incompletos. Cuerpos que desaparecían antes de ser entregados a las familias. Todo se tapó. El hospital cerró. Y lo dejaron ahí. Después de saber eso, entendí algo. Esa noche no solo entramos a robar. Entramos donde el dolor nunca se fue. Samuel y Ángel cambiaron sus vidas por completo. Yo intenté seguir normal. Pero cada vez que paso cerca de un hospital, siento frío. Cada vez que escucho pasos en un pasillo vacío, acelero el paso. Cada vez que huelo desinfectante viejo, recuerdo esa noche. Porque hay lugares que no se abandonan. Solo se quedan esperando. Después de saber eso, entendí algo. Esa noche no solo entramos a robar. Entramos donde el dolor nunca se fue. Samuel y Ángel cambiaron sus vidas por completo. Yo intenté seguir normal. Pero cada vez que paso cerca de un hospital, siento frío. Cada vez que escucho pasos en un pasillo vacío, acelero el paso. Cada vez que huelo desinfectante viejo, recuerdo esa noche. Porque hay lugares que no se abandonan. Solo se quedan esperando. Durante semanas intenté convencerme de que no debía volver. Que ya sabía suficiente. Que remover eso solo iba a traer problemas. Pero hay verdades que, una vez las hueles, ya no te dejan dormir. Y el Hospital San Marcos olía a muerte vieja. Volví un sábado por la mañana.
Llevé una linterna potente, guantes y una grabadora vieja que había encontrado en casa de mi padre. No sabía por qué la llevaba. Solo sentía que algo debía quedar registrado. La entrada principal estaba bloqueada, pero una puerta lateral seguía abierta, oxidada, vencida por el tiempo. Entré. El aire era pesado, húmedo. No olía a polvo, olía a encierro. Cada paso resonaba demasiado fuerte. Los pasillos estaban llenos de papeles tirados, camillas volcadas, sillas de ruedas oxidadas. Llegué al área de maternidad. Ahí fue donde sentí el primer cambio. El silencio no era normal. No era ausencia de sonido. Era expectativa. Encontré una habitación pequeña, con ventanas rotas y cortinas hechas jirones. Había incubadoras. No una. 7. Todas abiertas. Dentro no había cuerpos, pero sí algo peor, mantas dobladas, chupetes antiguos y manchas oscuras secas en los bordes. En la pared, con pintura casi borrada, alguien había escrito: "No lloran porque ya no pueden". Sentí náuseas. Grabé eso. En el sótano, el lugar donde nunca debimos entrar, encontré una oficina sellada. La puerta estaba forzada desde adentro. Eso ya era raro. Dentro había cajas de archivo médico. Expedientes. Muchos. Todos con el mismo sello: neonatología, caso cerrado. Abrí uno. Bebé tras bebé. Muerte fetal. Asfixia. Complicaciones. Pero las fechas no cuadraban. Había días con 5 muertes registradas y ningún reporte externo. Y en muchos expedientes faltaba la firma del médico. Solo había una constante: Elena Márquez. Elena no solo cuidaba. Descubrí algo peor. Notas escritas a mano, escondidas entre hojas oficiales. Cartas que nunca salieron del hospital. Hoy otro nació sin respirar. Dijeron que no lo anotara. Me pidieron que los llevara yo misma al área de desechos. No eran desechos. Eran niños. Las manos me temblaban. Si hablo, me quitan el turno. Si me niego, me amenazan. Ya no duermo. Y la última. Si alguien lee esto, perdón. No pude salvarlos. El baño. No quería ir ahí. Pero fui. El baño estaba igual que aquella noche. El mismo cubículo. La misma mancha oscura en el techo. Pero esta vez vi algo que Ángel no pudo. Detrás del espejo, oculto, había un compartimento. Dentro. Había cabello. Mucho. Y una placa. Para que no se vayan solos. Elena no solo se quitó la vida. Se quedó. Cuando salí del baño, escuché algo. No pasos. Arrastre. Miré hacia el pasillo. Una sombra pequeña se movía entre las camillas. No corrí. No pude. No quiero, susurró una voz infantil. No quiero volver. El aire se volvió helado. La linterna parpadeó. Y entonces la vi. No era un bebé. Era algo que lo había sido. Piel estirada, venas visibles, ojos enormes que no parpadeaban. Y detrás de él, la enfermera. Colgada. Balanceándose suavemente. Pero esta vez, sus pies tocaban el suelo. Entendí algo ahí. Esa noche, cuando entramos, no nos estaban cazando. Nos estaban advirtiendo. Samuel vio a los bebés. Ángel vio a Elena. Yo solo escuché pasos, porque todavía no me tocaba. Ellos no atacaron. Mostraron. El verdadero error no fue entrar. Fue huir sin entender. Esa noche el hospital no estaba embrujado. Estaba despierto. Porque por primera vez en años, alguien volvió a caminar sus pasillos. Nunca volví. Samuel y Ángel cambiaron sus vidas para siempre.
Yo me fui de la ciudad 2 años después. Pero a veces, cuando paso cerca de hospitales abandonados, escucho algo arrastrándose. Y sé que no quieren venganza. Quieren que alguien recuerde. Nunca le conté a nadie lo que encontré en el Hospital San Marcos. Ni a la policía. Ni a periodistas. Ni siquiera a un sacerdote cuando, semanas después, entré a una iglesia por primera vez en años. Porque no era una historia para contarse. Era una advertencia. Ángel se volvió profundamente religioso. No por fe. Por miedo. Nunca volvió a dormir con la luz apagada. Jamás entró a un baño público sin revisar el techo. Terminó trabajando en una ferretería y, años después, se fue del país. Cuando nos despedimos, me abrazó fuerte y me dijo algo que nunca olvidé. Ella no nos odiaba, odiaba que nadie escuchara. Samuel cambió más. El ruido lo rompió. Decía escuchar llantos en lugares donde no había niños. No soportaba hospitales, ni clínicas, ni siquiera farmacias. Abandonó la escuela, se metió a trabajar temprano y, con el tiempo, se volvió alguien completamente distinto. Callado. Rígido. Como si estuviera siempre esperando algo. Murió joven. Accidente laboral. Pero cuando vi el ataúd, juré que su rostro parecía aliviado. Yo intenté seguir. Estudié. Trabajé. Me mudé. Pero el Hospital San Marcos nunca se fue. Lo veía en sueños. Pasillos interminables. Luces parpadeantes. Incubadoras vacías. Y siempre, al fondo, una enfermera balanceándose. No llorando. No gritando. Solo mirando. Años después supe que el edificio fue demolido. Oficialmente, riesgo estructural. Extraoficialmente, cosas raras. Durante la demolición, encontraron restos humanos emparedados en zonas que no existían en los planos. Nadie explicó cómo llegaron ahí. El terreno fue sellado. Nunca construyeron nada encima. Pensé que todo había terminado. Hasta hace 3 meses. Trabajo como repartidor nocturno. Esa noche me mandaron a una clínica privada nueva, al otro lado de la ciudad. Área de maternidad. Esperé en el pasillo. Todo limpio. Demasiado limpio. Mientras esperaba, escuché un sonido. Un arrastre. Muy suave. Miré hacia el baño del fondo. La puerta estaba entreabierta. Y desde ahí salía el mismo olor. Encierro. Humedad. Hospital viejo. Me levanté. Di 2 pasos. Entonces vi algo reflejado en el vidrio. No estaba colgada. Estaba de pie. Uniforme blanco. Cuello torcido. Ojos hundidos. Y detrás de ella, algo pequeño se movía entre sus piernas. La voz llegó directo a mi oído. Ahora sí escuchan. Parpadeé. El pasillo estaba vacío. La puerta cerrada. Una enfermera real pasó frente a mí y me preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí. Mentí.